Buenos días, les saluda Diego Alejandro Torres Sandoval, o de primera instancia en lo civil y comercial del 11º turno de la capital. Estoy aquí a pedido del grupo de abogados soberanos, quien me había solicitado si podía hablar sobre la usucapión, ya que era un tema de interés de la comunidad. Acepté con mil gustos, entonces la exposición va a ir más bien direccionada a cómo entablar la demanda y a cómo producir las pruebas durante el juicio. Para eso necesariamente tenemos que hacer una parte introductiva, que va a ser una parte teórica cortita, para entender ciertos aspectos que van a ser muy importantes para ver cómo promover la demanda. Dicho esto, empecemos. La usucapión básicamente es un modo de adquirir la propiedad mediante la posesión y por el transcurso del tiempo. Sí, la paradoja de la usucapión es de que si bien está regulada en nuestro código en el artículo 1966, que es un modo de adquirir la propiedad junto a la compraventa, accesión, la sucesión por herencia, no obstante, la jurisprudencia y la doctrina es unánime en entender que la usucapión es un modo excepcional de adquirir la propiedad. Esto tiene su razón porque tiene que ir armonizado o encastrado con un derecho de rango constitucional, que es el derecho a la propiedad privada, que no un derecho absoluto. En el momento de codificarse la usucapión tenía como mira principal la de premiar a aquel poseedor que fue diligente en la conservación de un inmueble y castigar o sancionar a aquel propietario que dejó abandonado su inmueble. ¿Por qué? Porque esto hace al interés general sobre el interés particular, ya que lo que le interesa, en este caso al Estado, es que se fomente la producción del trabajo y básicamente no repercuta en forma negativa en la sociedad un inmueble abandonado. Lo lindo del derecho que es, por una cuestión de sentido común, uno se da cuenta cómo puede afectar negativamente un inmueble abandonado en una sociedad, ya sea no solo por la desvalorización de la zona, no va por ahí el tema, sino más bien por los daños que pueda causar incluso. Véase que un inmueble abandonado que está con falta de conservación puede causar daño incluso a los inmuebles colindantes. Los peatones que pasan por enfrente, puede ser incluso en nuestra sociedad paraguaya criaderos mosquitos. O sea, realmente puede tener una repercusión, como dije, mala para la generalidad de las personas. Es por eso que la usucapión es necesaria y tenemos que entender que el derecho a propiedad, si bien es un derecho de gran estima, no es un derecho absoluto. Tiene sus limitaciones y justamente la limitación está en no perjudicar a otros. Entonces, ese es el fundamento de la excepcionalidad de la usucapión. Y esto se va a ir decantando ya en la interpretación de las normas, que tiene que ser de carácter restrictivo, ya que es una excepción a la regla, y también en la valoración de las pruebas. Entonces, si empezamos a ver lo que es la usucapión, en la definición que hace el código, como una posesión una posesión ininterrumpida de 20 años para la usucapión larga y de 10 años para la usucapión corta, dice el código sin distinción entre ausentes y presentes. ¿Qué significa eso? De Gasperín nos dice de que eso conlleva a que no importa si vos sos oriundo o no del lugar, simplemente vos tenés que tener la posesión por 20 años sin necesidad de justo título ni de buena fe. Si es la corta, la de 10 años, sí se necesita justo título de buena fe, lo cual dejaré al final de la exposición por si también están interesados en conocer cómo pueden entablar este tipo de demanda. Entonces, para poder hablar de la usucapión y cómo entablar la demanda, necesariamente tenemos que entender la naturaleza de la codificación de una posesión durante todo el código, porque la posesión es el elemento necesario para poder llegar a adquirir la propiedad mediante este modo, que es, por eso se le llama prescripción adquisitiva dominio. La posesión, hay dos teorías acerca de la posesión, que es la teoría objetiva y la teoría subjetiva. La teoría subjetiva habla de dos elementos necesarios para que puedan encuadrarse en lo que es la posesión, que es la necesidad de tener el corpus, que es el cuerpo, y el animus domini, que es tener la posesión con ánimo dueño. Y la teoría objetiva se limita a tener el corpus porque dice que es difícil probar el ánimo en una posesión de la cosa. Bueno, aquí tenemos que entender, antes que nada, de que ya no es algo, no digo debatible, pero es sabido de que nuestra codificación del código se hizo en base a la teoría objetiva. De Gasperi ya no había anticipado esto, de que esto abandona el Código Civil argentino para irnos a la codificación del código que conocemos en este instante. Es que la teoría de la posesión es objetiva. Y realmente es así. Si ustedes leen todo derechos reales o leen lo que es la posesión en sí, no van a encontrar la diferencia entre posesión y tenencia. La palabra tenencia no existe
en la codificación de lo que es la posesión y derechos reales. Van a encontrar la tenencia en lo que es títulos de crédito o en otra parte, pero no en lo que es la posesión. Ahora, lo que se viene debatiendo, y la Corte últimamente empezó a hablar sobre el tema, especialmente el doctor Eugenio Jiménez Rolón, es de que la posesión no es puramente objetiva, sino que tiene matices de la subjetiva, lo cual yo coincido plenamente. Y yo creo que la respuesta realmente está en uno de los artículos, que es la de la intervención del título. ¿Qué significa intervención del título? Significa cambiar el carácter que tiene uno al poseer una cosa. ¿Cómo sería eso? Si uno empieza a poseer por otra persona, cambia ese carácter y empieza a poseer por sí mismo. Bueno, ¿cómo se da esto? ¿Cuál es el ejemplo de poseer por otro? Y esto está relacionado otra vez con la posesión inmediata e inmediata. La posesión inmediata es aquel poseedor que tiene inmediatamente la cosa, vale la redundancia. El poseedor inmediato es el que por ahí no tiene la posesión inmediata, pero igual tiene control de la cosa. Un ejemplo claro es los casos de alquileres. En los casos de alquileres, el inquilino tiene la posesión inmediata de la cosa, mientras que el propietario tiene la posesión inmediata de la cosa. Lo mismo con un usufructuario, tiene la posesión inmediata, mientras el propietario tiene la posesión inmediata. Entonces el tema pasa aquí en cambiar ese carácter de poseer reconociendo la titularidad de otra persona para poseerlo por sí mismo. Ejemplo, yo empiezo a poseer una cosa y yo desconozco quién es el propietario, o hago desconocer quién es el propietario porque no lo conozco, no me interesa conocerlo, y empiezo a tener la posesión como lo haría un dueño. ¿Sí? Por eso es que hay matices de la teoría subjetiva. Y esto incluso, si empiezan a hurgar más en el código, van a ver en el artículo, creo que es 2026, ya de usucapión de cosas muebles, habla incluso de poseer la cosa en carácter de dueño. Entonces, necesariamente, cuando entablemos una demanda, tenemos que hablar de que nosotros poseemos, o que el cliente posee la cosa por sí mismo, desconociendo la posesión del otro. Entonces, para mí no está mal de que si van a entablar una demanda, hablen del animus domini. Puede ser que algunos magistrados digan, pero ¿por qué hablan del animus domini si hoy en día ya he sabido que la teoría objetiva es la que prima en nuestro código? No obstante, por estos matices que hay de la teoría subjetiva, yo creo que no está de más por ahí hablarlo. Porque realmente hay que demostrar de que uno posee por sí mismo la cosa y no reconoce la posesión en otra persona. Entonces, esto es lo primero que tenemos que atender al momento de entablar la demanda. ¿Sí? Que estamos poseyendo como lo haría un dueño. Y la producción de las pruebas debe ir direccionado evidentemente a los hechos alegados, que es la de poseer por sí misma. Y aquí empiezan, digamos, los escollos, los problemas para agarrar este tipo de demandas, porque, como le dije al inicio, la interpretación o la valorización de las pruebas tiene que ser restrictivo. ¿Qué significa eso? Que el juez, al momento de fallar a favor de la usucapión, tiene que estar plenamente convencido de que la usucapión corresponde. Entonces hay que hacer una ardua actividad probatoria. Y yo no les digo que es difícil de probar, pero sí que tienen que tomarse el tiempo para poder armar un buen esquema de pruebas, para poder lograr convencer al magistrado de que la usucapión procede. Vamos prueba por prueba para ver cómo poder direccionar la demanda, ¿sí? Empecemos con las pruebas documentales. Comúnmente, lo primero que uno le pregunta al cliente es: ¿qué pruebas tienes para demostrar que vos estás poseyendo? Dice: yo tengo el pago de servicios públicos, tengo el pago de la ANDE, tengo el pago de la SAP, tengo el pago de cualquier otro servicio que tenga relacionado con el predio. Perfecto. El tema es que la Corte viene sosteniendo que el pago de servicios públicos no demuestra la intervención del titular, no demuestra que uno empieza a poseer por sí mismo y desconoce la posesión del otro. Y ciertamente es así. Y en una experiencia personal, incluso yo estuve en un alquiler por 2 años. Y yo pagaba los impuestos, pagaba la ANDE, pagaba el SAP. Y pagaba sabiendo que el poseedor, que el titular era el locador. De hecho, la factura salía a su nombre. Entonces, ciertamente no demuestra que yo desconozco al locador, sino que simplemente estoy pagando los servicios públicos. Ahora, ya como magistrado me tocó visualizar que habían boletas de servicios públicos que fueron expedidas a nombre de la persona que lo pagó. Yo ciertamente lo considero ya como un acto de intervención del título, porque un poseedor que paga un servicio público a favor de otra persona no lo hace a su nombre. Sencillamente yo creo que no es así. Más allá de las dificultades de que lo que conlleva que esta factura salga a su nombre, porque también he sabido que si vos te vas a la AMBE para que cambie el nombre de la factura, te piden el título de propiedad. Y lo mismo para pedir la aprobación de un plan.
Ya uno si googlea y busca formularios para aprobación de plano, va a encontrar que se necesita que se adjunte el título de propiedad o la autorización del propietario. Son realmente problemas para poder demostrar esta intervención del título que les vengo mencionando. No obstante, no se desanimen. El tema es ir cruzando las pruebas e ir viendo con otras pruebas. Lo que tiene comúnmente el cliente es, todos los vecinos me conocen acá, saben que yo estoy acá hace 60 años, saben que yo estoy acá hasta 50 años. El tema conlleva que las pruebas testificales en los juicios de expropiación tienen una limitada trascendencia, lastimosamente. El doctor Raúl Torres 15 en un voto había mencionado de que las pruebas testificales por sí solas no pueden demostrar los expropiación, porque no tienen el elemento objetivo necesario para aquello. Pero sí puede complementar otras pruebas. Por eso le digo, es cuestión de ir produciendo prueba por prueba para poder llegar al objetivo final. Sería muy conducente traer a los vecinos y que hagan fe de que realmente estuviste poseyendo por un periodo de tiempo. Reconocimiento judicial, evidentemente es necesario. No es la prueba madre, no es la prueba madre. Ya cuando era actuario, recuerdo que un abogado me dijo, yo con el reconocimiento judicial, con eso no voy a probar de que el cliente estuvo por hace más de 20 años. Y realmente con el reconocimiento judicial lo que uno puede lograr es de que el magistrado llegue al lugar y visualice ocularmente lo que ve en ese momento. En ese momento ve que la persona está poseyendo la cosa, ve edificaciones. Y ahí te puedes decir, y bueno, esas edificaciones como están poseyendo ahí se presumen que son del poseedor, y no, lastimosamente no. Según en nuestro código, voy a decir exactamente, porque no tengo en mente ahora el número del artículo, todas las edificaciones, todas las mejoras que están en un predio, según el artículo 1982, se presumen que son del propietario, no del poseedor. Entonces uno tiene que demostrar por otros medios de que esa edificación lo hizo esa persona. ¿Cómo demuestra la antigüedad? Una prueba pericial lo puede demostrar perfectamente, pero eso no demuestra tampoco que yo lo hice. Entonces, pues de nuevo, es cuestión de ir cruzando las pruebas. Y le quiero dar un ejemplo un poco gráfico de cómo cada prueba importa. Hay veces que adjuntan fotografías, y la fotografía tampoco por sí sola no te demuestra la posesión por 20 años. Pero tuve un caso, en realidad cuando hice un proyecto de resolución, cuando era dactilógrafo del despacho, en el que en la fotografía se visualizaba varias seguidillas de eventos, de familiares en la casa, un montón de sucesos, y en una de estas fotos se visualizaba el exterior de la propiedad. Ahí se podía ver una publicidad de Pepsi, ¿sí? Esta publicidad de Pepsi había sido que estaba hace 30 años y hace 22 años se había quitado la publicidad. Entonces, lograron demostrar de que realmente esa publicidad se quitó hace 22 años. Y con eso se pudo constatar de que efectivamente la persona estaba ya hace 22 años ahí. Vean cómo una simple fotografía puede tener notoria incidencia. Por eso es necesario activar todas las pruebas posibles. La solución de posiciones, la parte demandada puede caer en contradicción. Puede ser también otro elemento necesario que te pueda ayudar a tener la última pieza para construir los grupos. En términos más sencillos, tienen que activar todas las pruebas necesarias. Ahora, lo común, lo que yo veo ya como magistrado, es que se demandan a muchas personas que están fallecidas y están representadas por su heredero en juicio, que ni siquiera contestan la demanda, están en rebeldía. Y aquí cometen el grave error en no producir pruebas. Creen que por la rebeldía ya tienen ganado el juicio. Y acuérdense que acá no puede haber presunciones a favor de la usucapión. Estamos hablando de adquirir excepcionalmente la propiedad. Uno tiene que demostrar igualmente mediante pruebas. O sea, por favor no cometan ese error. Si están en rebeldía, con mayor razón, sigan produciendo pruebas. Va a ser más fácil poder ganar así un juicio. Entonces, tocando todas las pruebas documentales, testificales, afirmación de posiciones periciales, todas son necesarias y todas tienen que activar. Tienen que hacerle entender a su cliente que de repente capaz no esté en su mano probarla, porque el judicial de repente no entiende cómo si está hace 60 años no puede ganar juicio. El tema es que necesitamos de pruebas para eso. Entonces ustedes los profesionales tienen que ser los encargados de poder hacer lo posible para que eso se haga realidad. Entonces tienen que hacer un buen trabajo técnico, porque si tienen una defensa técnica que pretende la reivindicación, de repente es un poco difícil ganar, pero se puede. Varias demandas gananciosas en este caso.
Esto es lo que es la usucapión larga. Si nos vamos a la usucapión corta, se requiere de buena fe y justo título. Y acá encontramos también sus particularidades. Yo había hecho incluso una publicación de un artículo de investigación en la Universidad Americana sobre el justo título. Porque hace 10, 12 años atrás estaba convencido que el justo título era un boleto de compraventa. De hecho, Pangracio, creo, si mi mente no me falla, había mencionado que el boleto de compraventa podía ser un justo título. El tema es que la definición de justo título está en nuestro código. Era cuestión de proceder a la lectura. Les voy a leer lo que dice expresamente para que vayan entendiendo de lo que es el justo título. Y tenemos que será justo título para la usucapión aquel que teniendo por fin transmitir el dominio de un derecho rural reviste la solemnidad exigida por ley para su validez. Entonces, un boleto de compraventa requiere la solemnidad requerida por ley. No. 701 nos dice que tiene que ser por escritura pública. Entonces me preguntan, si está por escritura pública ya va a ser un título de propiedad porque voy a escribir en registros públicos. En realidad no siempre hace. Puede ocurrir que no pase eso. ¿Cómo? Si el vendedor posee una edición de la Generalidad de grabar bien y no puede disponer el bien, no tiene la escritura pública sin poder escribir. Si uno tiene un certificado de adjudicación pedido por el secretario y no puede inscribir, reviste la solemnidad prevista por ley. Entonces, eso es el justo título. No es un boleto de compraventa. Si usted tiene un boleto de compraventa, tiene que demandar la demanda de obligación de hacer escritura pública. Evidentemente tratando de hacerlo dentro de los 10 años, porque si no ya corre el riesgo de que la parte demandada lo ponga en una sección de prescripción. Dicho esto, tenemos lo que es justo título y también se requiere lo que le dije, que es la buena fe. Y la buena fe está muy ligada a lo que es el justo título, porque consiste en que la persona que posee la cosa está convencida que lo posee conforme a derecho, porque tiene un título que lo considera de que respalda su posesión. Si ustedes tienen esto, adelante, pueden promover la demanda por usucapión corta que requiere tan solamente 10 años y por ende la actividad probatoria se reduce a probar que se estuvo por 10 años en el lugar. Y en la última casuística que les quiero tocar es, que fue incluso mi tema de tesis, es la usucapión de los inmuebles en condominio. Uno de los presupuestos para la usucapión es también la determinación de la cosa, la determinación física de la cosa. Cuando uno posee la cosa en condominio, posee, acuérdense que el condominio es una cuota ideal que tiene cada persona. Entonces es intangible, no hay una parte determinada. Ejemplo, si estamos 5 hermanos en una casa y tenemos la posesión, tenemos el dominio, condominio, vale la redundancia, no es que la cocina es tuya, el dormitorio es mío y el patio es del otro hermano, no. Todos tienen una cuota ideal, o sea, no está determinada la cosa. En un fallo, tengo entendido que es el 2023, son dos sobre esto, y creo que es la tesitura correcta, que dice que la usucapión de inmuebles en condominio es posible, pero se requiere de una exclusión correlativa a todos los condominios. O sea, uno tiene que tener el total del inmueble, no puede tener solamente partes alicuotas. Y ahí no solo hay que demostrar la usucapión, que de por sí no es fácil, sino también hay que demostrar de que se le excluyó a cada condominio y que no posee la cosa en carácter de administrar la cosa, sino lo posee como lo haría un único propietario, ¿sí? Entonces, se puede, pero se requiere de esos condicionamientos. Hay muchas casuísticas que se pueden ir presentando, pero en resumen lo que me gustaría que tengan presente es de que si van a promover una demanda de usucapión, tienen que tener un buen armamento de pruebas. Tienen que entender de que si bien nuestra posesión, entendida en nuestro código, viene de la mano con la teoría objetiva, no obstante, hay que probar también que se posee por sí mismo desconociendo la posesión de otro. Espero que estos elementos que les puse les sirva para poder promover una demanda conforme a lo que viene sosteniendo la jurisprudencia. Porque no ser así, va a ser difícil explicarle al justiciable que no pudieron ganar una demanda cuando en realidad estuvieron ahí por más de 40 años. Y entonces queda en sus manos ese loable labor de poder defender a su cliente o darle el derecho que les corresponde. Está en la mano de ustedes hacerle convencer al magistrado. El magistrado, yo les aseguro que en la mayoría de los casos, como es el mío, procura siempre llegar a la verdad objetiva, pero no puede tampoco fallar sin pruebas. Requiere de pruebas, requiere de
hacer una conclusión. Es un trabajo importante, ahondar en cada una de las pruebas y llegar al resultado final. Entonces, esto es lo que yo creo y considero de que es importante que tengan en cuenta para promover la subcapítulo. Y de corazón espero que les haya servido. Y cualquier duda que tengan, yo no tengo problema de ir ahondando en las casuísticas. Pueden hacerme una consulta por el medio que ustedes consideren necesario. Esto es todo y les agradezco que me hayan atendido.